saber si necesitas o no? Mira, no sé, está cañón. O sea, es que Está hay tantas difícil, cosas ¿verdad? que estudiar, hay tantas Sí, cosas que estudiar y que actualizarse, está muy, 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 muy cañón. Pero a mí, o sea, a mí el área que más me está interesando es la del sistema nervioso central. O sea, ahí es donde le estoy metiendo con todo o sea, para mí el cerebro es lo más importante. O sea, estoy viendo, o sea, tanto el tema del doctor Rob Saivis, de lo de la supresión a la insulina, tanto sí, el tema del doctor Bryan, o sea, sí creo que puedes tener ese estado de supresión a la insulina, pero empieza en el cerebro, no es por lo que comes. O sea, creo que si la mente la tienes bien, no necesitas comer carbohidratos. O sea, no necesitas ese estímulo de la insulina. O ya. sea, creo que ese trigger de insulina que habla el doctor Saivis, ese eh, GLP-1, o sea, los estímulos de insulina. O sea, para que siga funcionando tu insulina, lo que pasa es que cuando haces carnívora, tus Sí, niveles lo de dejas. insulina son mínimos. Claro, Sí, tienes muy poca insulina. El problema es que no solamente por tus niveles de insulina, o sea, si tú tienes poca insulina, pero tus receptores de insulina, o tus células más bien, están resistentes, pues vas a necesitar más insulina para que tus células respondan a la orden de la insulina. Y el sistema nervioso autónomo puede crear una resistencia a la insulina. O sea, el sistema nervioso autónomo puede ser que tenga resistencia a la insulina por señales nerviosas, por inervación simpática. O sea, a fin de cuentas, tu sistema nervioso, por sí. ejemplo, cuando tú estás, eh, a ver, No, dime. tú puedes hacer que tus células necesiten menos o más insulina para actuar. Tus células se pueden volver más reactivas a la insulina. Tus receptores se pueden volver más sensibles. Te voy a poner un ejemplo. Ujú. El cortisol hace que tu amígdala, en tu sistema nervioso central, la amígdala es la que activa tu eje HPA, tu eje hipotalámico, hipofisiario, adrenal, ese estado de lucha y huida, ¿no? El típico de que, ay, tengo el cortisol alto, ¿no? Ese Ujú. estado de estrés crónico, de preocupación crónica. El cortisol en sí, que es el producto último de la activación de esta misma amígdala. O sea, la amígdala activa tu sistema de estrés, hace que te pongas alerta, activa el tema del miedo para que liberes tu estrés. Pero el cortisol hace que tu amígdala se vuelva sensible al estrés. ¿Qué quiere decir? O se vuelva sensible a los estímulos de estrés. Entonces, con poquita señal de amenaza, vas a responder para producir más cortisol. Te vuelves más sensible. Cuando tú tienes tu corteza prefrontal bien fuerte y estás seguro de ti mismo y todo, las amenazas te valen madre o necesitas que sea una amenaza demasiado grande Pues eso para es, pues ahí responder. es agarrar tu carácter o empezar a dominar. O sea, ahorita me empezaste a decir y dije, bueno, pues si los que están con un narcisista y pues valiendo madre, ¿no? Exacto, pero es Cortito un todo el círculo día. vicioso. Pero hay gente que le vale madre, la que ya ¿Qué? sabe, pues ¿Qué le vale madre? que no cae Que tanto no, en las provocaciones de gente, pues. claro, pero sí, sí, sí. Vivir con un narcisista, lo que tú dices, te hace que las amenazas de tu entorno Todo el día. puedan ser menores para que tú respondas con estrés. Ujú. Te vuelven hipersensible a los estímulos de peligro, en donde vas a producir cortisol con mayor facilidad que una persona que no vive con estrés crónico. Ah, Una persona que vive con estrés crónico se vuelve todavía más vulnerable a los problemas chiquitos. Una persona que no vive con estrés crónico necesita que el estrés o la amenaza sea muy grande para para estar. para estar en lucha y huida. Entonces imagínate un niño que desde chico está viviendo en un estado de estrés. Ese estado de estrés hace que su amígdala se vuelva hiperreactiva a pequeñitas amenazas y te vuelves hiperreactivo. En cambio, una persona que no vivió con ese estrés, no vivió con un cortisol elevado todo el tiempo, que hacen que esa amígdala sea muy sensible. De hecho, tiene una amígdala bastante resiliente. Se va a activar esa lucha y huida a menos que sea algo verdaderamente grande. Entonces, ¿y qué pasa con el cortisol? El cortisol hace
que tu corteza prefrontal y tu hipocampo, que son las zonas de tu cerebro que le dicen a tu amígdala que se apague, son las partes de tu yo consciente, o sea, la parte consciente, la parte que puede suprimir tus impulsos, la parte aprendida, la parte de tu carácter, Ajá. no de tu temperamento. Tu temperamento es amígdala, instinto natural, instinto de supervivencia, es tu temperamento. Y tu carácter es la capacidad que tiene tu parte construida, tu parte humana, todos tus primeros 21 años de vida, en donde estuviste creando realidades, diciendo, no voy a engañar a mí esto, no voy a hacer así, cuando alguien me haga esto voy a responder de esta manera. La parte construida, ¿no? La parte formada, tu formación, ese es tu carácter. La disciplina viene lo más superior, la parte Ujú. más superior, la aprendida. El problema es que el cortisol suprime tu capacidad de aprender, Órale. suprime tu capacidad de volverte humano. Así lo puedes decir. Suprime tu capacidad de ir en contra de tus instintos primitivos. El cortisol atrofia tu hipocampo y atrofia tu Pepe Grillo. ¿Y quién es Pepe Grillo? Jimmy Cricket, tu corteza prefrontal. Tu cortisol evita que se forme tu corteza prefrontal, esa parte donde hace las conexiones de donde la moral está lo moralmente bueno, lo moralmente malo. Entonces, esa parte frontal Órale, es no la que manches. tiene que, sí. Entonces, si tú vives con estrés crónico, el cortisol lo tienes crónico, el cortisol desarrolla tu amígdala, o sea, tu amígdala es la capacidad de percibir el miedo, de percibir el peligro, ¿ok? Y es evidente, si tu cortisol o vives en un ambiente estresante, crónicamente peligroso todo el tiempo, tiene todo el sentido del mundo que seas muy sensible al dolor y que no digas, ay, X, no debe de ser nada. No, tú viviste en las favelas, tú viviste en un estrés crónico todo el tiempo, tú tienes que estar todo el tiempo, ¡pum!, hiperreactivo al miedo para huir y salvar tu vida. En cambio, si tú viviste toda la vida en lugares seguros, es muy probable que tengas un carácter suficientemente bien formado, tengas mayor capacidad de decir, pongo mi otra mejilla, seguramente no me quiero hacer nada. Sin embargo, el haber crecido así, que luego estés en un ambiente de favelas, es el primero que te matan. Porque, ay, no, no me... Entonces, ahí es donde ves el tema, en donde si tú creciste en un ambiente seguro, pero te lanzan a los leones, eres el eslabón más débil. Entonces ahí es donde viene, ¿qué hago con mi descendencia? ¿Lo vuelvo a una persona estresada? ¿Lo preparo para el mundo que le va a tocar vivir? ¿O le pinto que todo es color de rosas? ¿Ok? Es más Pues probable que que tenga esa casa de empatía, de darle a las personas y todo eso. Claro. Entonces, ¿cómo formas a tus hijos? es bien difícil reparar el que ya creció así y que se repare de grande. Los primeros 21 años de vida es cuando tú formas tu corteza prefrontal. Es cuando tú aprendes, haces las conexiones, tus Sí. instintos, los dominas, lo que es bueno, lo que es malo. Por eso a esa edad es bueno que no consuman drogas, que no consuman azúcar, porque eso está Ya, hackeando su desarrollo neuronal y entonces va a empezar a crear conexiones de respuesta inmediata, de ya. respuesta, dolor, azúcar, dolor, miedo, o sea, y no, está bien complicado. Y yo creo que ahí va toda esa parte de la supresión a la insulina, porque yo sí creo que si estás bajo momentos de mucho estrés y estás en una dieta carnívora, vas a necesitar más insulina. Si haces el estrés crónico y haces una dieta carnívora y tus células se vuelven resistentes a la insulina, Ujú. vas a necesitar más insulina porque vas a tener menos sensibilidad a la insulina en tus células. Y si metes más insulina, pues a lo mejor el efecto va a ser mejor, ¿no? Ya. Entonces, eh, Te estás yo creo haciendo que resistente a la insulina por el estrés crónico. pues es que el estrés crónico es uno de los factores de la Por, resistencia a la insulina. por El eso, estrés crónico sí. hace que tus células se vuelvan resistentes a la insulina. Entonces, esos niveles de insulina, al volver a que esas células se vuelvan resistentes a la insulina, empiezas a tener estados de hiperglucemia. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a necesitar, tus células van a, o sea, tu páncreas va a responder en un inicio a esa hiperglicemia con mayor producción de insulina y esa mayor producción de insulina va a producir
una hiperinsulinemia, la cual la hiperinsulinemia va a formar más resistencia a la insulina. Entonces tú iniciaste por estrés crónico, ojo, no comes muchos carbohidratos. Vamos a contar una historia. Tú no comes muchos carbohidratos, comes carbohidratos normal, como cualquier persona, come moderado, balanceado, bla, 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 la historia esa, pero come comida real, con carbohidratos, ¿ok? No estamos hablando de como los abuelitos, Sí, como antes. Ajá. como antes que no tenían la epidemia de resistencia a la insulina. O sea, comían 3 veces al día, cenaban temprano, comían carbohidratos, probablemente una dieta, bueno, los mediterráneos, ¿no? Los de las Blue Zones, que bueno, Sí, ya me eché la plática. Bueno, eh, estrés crónico, solamente por el estrés, la adrenalina, el cortisol, está generando que ciertos órganos que no son indispensables para estar en un estado de lucha y huida, podrían ser tus gónadas, o sea, tus órganos sexuales, podría ser tu tejido adiposo blanco, que es de almacenamiento, peleando contra el tigre, tal vez eso no te interesa tanto. Eh, Algunos órganos que no son indispensables para lucha y huida, o sea, células del intestino, bla, bla, bla. Pero tienes eso crónicamente activado. ¿Qué va a hacer eso? Ese estrés va a hacer que pues tú estás acostumbrado a comer ciertos niveles de glucosa, estás acostumbrado a comer ciertos niveles de carbohidratos. Sin embargo, como ahorita tienes estrés crónico y tienes esa cronicidad del cortisol, los carbohidratos que antes comías que no te generaron una hiperglicemia, ahorita sí te van a generar una hiperglicemia. ¿Por qué? Porque tus células están generando resistencia a la insulina y tus niveles de insulina, vamos a hablar de un primer punto, son los mismos. Tú no vivías con hiperinsulinemia. O sea, no fue sí, tu hiperinsulinemia lo que generó la resistencia a la insulina, fue el estrés. Las células se volvieron resistentes a la insulina por el estrés. Ahora vas a empezar a tener niveles de glucosa más elevados porque no se están logrando hacer ese glucose clearance ya. inducido por glucosa. Y entonces vas a necesitar más insulina para que puedas mantener tus niveles de glucosa comiendo la misma cantidad de carbohidratos que estabas comiendo cuando no tenías el estrés crónico. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ese estrés crónico no acaba, tu Ujú, insulina o sea, tus células beta del páncreas van a empezar a producirse más. sí, Vas a empezar a producir más insulina para mantener los niveles de glucosa en sangre. Y entonces esa hiperinsulinemia secundaria que se está generando terminará siendo o terminará perpetuando ese estado de resistencia a la insulina, a menos que bajes tu consumo de carbohidratos. ya. Porque entonces, si tú bajas tu consumo de carbohidratos en ese estado de estrés crónico, pues aunque tus células ya sean medio resistentes a la insulina, pues no vas a necesitar tanta insulina para mantener tus niveles de glucosa en sangre porque ya no se la estás dando de maneras externas. Sí, Y sí, entonces sí. podría ser un mecanismo para mitigar. Entonces, la conclusión de este proceso es, si tú estás sano y tienes una dieta, bla, 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 balanceada y todo, y te presentas en un estado de estrés crónico, reduce tu cantidad de carbohidratos para que no te dé resistencia a la insulina, porque ya tienes una resistencia a la insulina. Entonces, Sí. baja tu consumo de carbohidratos, aliviana la chamba de la insulina. Cuando se resuelve ese estrés crónico que tienes y quieres volver a tu vida con más carbohidratos, pero lo hiciste a tiempo, es una hipótesis, posiblemente no tendría ese problema, pero hoy en día, ¿qué hacemos cuando estamos consumiendo cuando estamos estresados? Vamos a Comemos comer. carbohidratos. Entonces, es exponencial el problema, porque si bien por el estrés se están volviendo tus células resistentes a la insulina, tú estás consumiendo más glucosa, aumentando las necesidades de que tus células sean sensibles a la insulina. Piénsalo. O sea, cuando estás en estrés, aumentas la necesidad de que tus células sean sensibles a la insulina. Y súmale que cuando estás en un estado de estrés, tu producción hepática de glucosa aumenta. Entonces, en teoría, cuando estás en estrés, es cuando menos carbohidratos deberías de consumir. Tiene Sí. toda la lógica, pero es cuando más los consumimos. Y no lo hacemos ¿Y, por el tema. Ah, y por qué se hacen, por qué se suprimen la insulina para ti con el estrés con los carnivores? Porque porque cuando imagínate que tú estás en long term carnivore, eres súper sensible a la insulina, soy súper sensible. Ajá. ajá, eres hipersensible a la insulina, pero tus niveles de insulina son mínimos. Sí, Claro, pero no necesitas mucha insulina. no. Es porque a fin de cuentas, pues estás mega sensible a ella. Pero imagínate que empezamos en un estado de estrés, falta de sueño, Ujú, dejas de dormir muy bien por algunas cosas, eh, empiezas a, o vienes haciendo demasiado ejercicio,
No, pero, Ayunos muy prolongados, ok, haciendo mucho ejercicio, estando carnívoro. ya, A fin de cuentas, el tipo de ejercicio es estresante. sí. Eh, vivimos en un mundo donde hay otros agentes inflamatorios o que pueden generar estrés, como las luces artificiales, las redes 5G y todo, que aumentamos ahí los otros problemas. Eh, y entonces, ¿qué va a pasar? Empiezan estas personas a reportar todo lo que el doctor Cyrus dice, lo que le pasó a Paul Saladin y todo eso, de que Ya. falla de líbido, empiezan a aumentar tus triglicéridos, empiezan a bajar tus niveles de testosterona, empiezan a bajar tus niveles de sueño, ¿no? Empiezas a dormir menos. Ahora, ¿qué fue primero? Porque bien podría ser que empiece esta persona con un estado de estrés crónico por trabajo, por economía, por lo que tú quieras. Ujú, El estrés hace que esta persona se vuelva resistente a la insulina, sí, pero el estrés hizo que no durmiera, ujú, ujú, ujú. cosa o sea, que los que están diciendo eso de la supresión a la insulina, la cual yo creo que pudo haber sido primero. A lo mejor no se empezaron a volver, no empezaron a tener este estado crónico de supresión de la insulina y eso les generó la falta de sueño, la baja testosterona y todo. A lo mejor fue la falta de sueño que empezaron a tener por un problema de estrés crónico eh, que fue generando que no durmieran y ese no dormir generó esas alteraciones metabólicas que vemos en los estudios de laboratorio. Pero si tú Entonces, les puede haber das sido al revés. pero si le das melatonina para que duerme o le das, bueno, estás arreglando eso. Tú dices que si estás en estrés no te vas a cambiar, porque decían, no voy a comer carbs. Ajá. O sea, o comes un poquito de carbs. Hay un libro, el que te mandé, que se llama Beyond Fasting. Ese autor dice que comas súper cetogénico toda la semana, pero que un día a la semana hagas un feast de carbs. Entonces, Podría ser. obviamente el carb de un plátano, de un camote, no de Claro. unas papas, ¿va? Pero algo así. Eso decía Y uno. Y sabes luego, que estaría interesante también ver, o sea, qué tanto podría ser de eso o de los que son, por ejemplo, europeos y todo eso, que pues muchos longevos y así, con lo que vienen siendo cervezas de esas naturales, artesanales y todo, el que no trabaja con el gluten y todo, porque empiezas a ver gente, bueno, a mí me ha tocado ver pacientes que consumen cervezas, pero no las cervezas que no, o sea, la típica, toda química, o sea, sino las fuertes, digo, las artesanal. artesanales noruegas, las irlandesas, todo ese tema. Podría ser, porque a fin de cuentas, digo, normal son carbohidratos líquidos eh, y entran muy rápido. Sin embargo, el alcohol tiene un efecto directo sobre la gluconeogénesis Sí, hepática. Estamos hablando de que el alcohol es un veneno y eso no se discute, es un veneno, ¿ya me entendiste? sí. Eh, pero a fin de cuentas, uno de los impactos que hace el etanol es inhibir la Sí. gluconeogénesis hepática, hace que no produzcas glucosa. Eso en teoría haría que esos carbohidratos, eh, bueno, líquidos que estás consumiendo de la Ujú. malta y de todas esas cervezas fuertes, entren sin generar, en teoría, un pico tan fuerte de alcohol, Sí. perdón, de glucosa. Ahora, si tú te consumes algo que tiene nada de alcohol y una cantidad de azúcar inmensa, vas a tener un pico y consumes esas calorías, vas a tener un tremendo pico de glucosa. ¿Mm? Y yo le Pero, preguntaba que si pero con las fíjate puras cómo esas pesas, cervezas, ¿cómo? no disparas insulina. No, porque cuando haces pesas, en teoría, activas, cuando los músculos están contraídos, en contracción, activas una ruta, activas los canales GLUT4 independientes de insulina, Ok. que son mediados por AMP quinasa. Bueno, AMP, algo así dijiste en la clase, sí es cierto. Y si es vino tinto europeo, que es mucho mejor que el de Napa y la fregada se supone porque no trae no sé qué, no hace lo mismo que la cerveza. en teoría, si tú consumes un vino, la cantidad de carbohidratos que tiene ese vino es mínima. Ok. Entonces te va a inhibir la gluconeogénesis, eso es lo que haría. Ya. Pero si estás tomando el vino con un pan francés artesanal, obvio, de los de allá y todo, o Masa una madre. pasta, en teoría es como si estuvieras consumiendo la cerveza, piénsalo. Nada más que la Ya. cerveza tiene la cantidad de carbohidratos y tiene cantidades elevadísimas de alcohol. ¿Cómo son las cervezas europeas? Las Sí, sí, tipo, sí. las, tienen un montón de azúcar, sí, pero tienen un montón de alcohol también. ¿Qué hacemos con las cervezas tipo, no sé, las de acá que tienen tipo 15 gramos de azúcar por Ajá. cada lata, pero tienen un porcentaje de alcohol de 4 o 5? Sí.
En ¿Sabes qué me cambio, dijo a mí ajá, el doctor Suárez? Que le echara heavy cream al café. pero eso para qué, para tener un insulin spike. No sé. Sí, yo creo. Estábamos hablando medio del tema y le dije que a mí los lácteos no. Y luego me dijo, no uses half and half, Heavy usa cream, cream. Y luego me dijo, sí, asegúrate de comer los 4 macronutrients en carnivore. ¿Cuáles son? Me acuerdo que los dijo. Los tengo apuntados por ahí. los cuatro, Algo tres, así ¿no? me dijo. O algo. Son tres macronutrientes. Él habló del tema en la carnivore. Dije, me voy a regresar a la clase para, como no, si eres muy estricta en la de León, mejor, como diciéndome, come más animales, como, no sé si era uno lácteo, uno algo, no sé qué más de los animales, o sea, yo pues cuál, y dije, me voy a regresar a su clase. Ah, tal vez te estaba diciendo cuatro grupos de animales, a lo mejor aves, pescados, rumiantes. ¿Será esto? ¿O No te dijo sé, macronutrientes? puede ser. Le entendí, mira, me voy a meter a la clase porque estoy casi segura que lo dijo en el de Carnivore. Y habló esa clase, la dio en Carnivore, la del Insulin Suppress. Y ahí va a decir, y te saco de la duda. Me voy a Eh, regresar. Sé dónde está esa clase. Muy buena onda se portó. Muy buena no, onda. hombre, es un tipazo. No, sí, qué bien. No, y a ver, o sea, lo que él está haciendo está bien y la manera en la que él lo dice está bien. Por eso como que no lo hizo igual que Paul Saladino. Lo que él hizo fue, a ver, eso lo estoy viendo. O sea, él ve pacientes. O sea, muchos que dicen que no, que nada que ver y que eso no existe. No, tú sí lo has No sé visto. qué tantos pacientes están viendo. Yo la verdad tengo muy pocos en dieta carnívora estricta. Yo no tengo tanto tiempo como ellos y yo a muchos no les pongo la carnívora estricta. Aquí de mis pacientes, muchos no están preparados para eso. O No. sea, y les tengo que poner low carb y mucho, la mayoría con low carb o keto normal, las super sacan y les va muy bien. ¿Y qué pensaste tú de Brian? Que dice que tiene que ver con la microbiota y sí. O sea, yo ahí dije, bueno, entonces tienes que tomar, casi me regresaba a los probióticos SID, que a mí me salieron mucho en IIN cuando hice mi certificación de health coach y él son los que recomienda, lo sino que la quermancia y luego que no sé qué, y luego yo, ay, o sea, No lo sé. La verdad es que habría lo que ver. viste al Brian. Sí, 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 yo estaba en la carretera cuando vi su plática. Ajá, Eh, porque, y la pregunta que yo le hice, porque él dijo, empezó a hacer mucho research y todo, yo le dije, porque empezó a hablar del tema de Clostridium difficile y empezó a hablar de ciertas enfermedades asociadas a una falta de microbiota adecuada, ¿no? Y ciertas sí. enfermedades y todo. Entonces, aquí lo que tendríamos que ver es cuál es verdaderamente, o sea, tendríamos que ver, todas las personas tienen un riesgo base de presentar eso, ¿ok? O sea, todos pueden tener un porcentaje, una probabilidad de tener el Clostridium difficile que él dice que vio en algunos pacientes, que es un problema de la microbiota. ¿Qué pasaría si hiciéramos un estudio y ver, estos hacen keto o son carnívoros long term y presentaron el Clostridium difficile, ¿ok? Sí. Contra un grupo que no hace keto y presenta Clostridium difficile. Es que, o sea, ¿cuánto más va a ser el riesgo y eso cómo lo veríamos? O sea, ¿qué tal si vemos una persona, agarramos un grupo que no hace keto y agarramos un grupo que sí hace keto? Entonces, imagínate que de 1,000 personas en el grupo que no hizo keto, a lo largo del tiempo, 15 presentaron Clostridium difficile o esos problemas de la microbiota. Y en el grupo que hizo keto, fueron 2 o 3. Ya. Entonces, realmente, básicamente el riesgo es el mismo. O sea, no podemos atribuírselo a la dieta. O sea, pueden ser otros factores. Y otra cosa, tú desparasitas. Me dijo que me desparasitara y luego dije, como que acá es un problemón. Y ahí me desparasité. ¿Tú desparasitas? Me desparasitaba, hace poco me desparasité. Pero hace mucho que no me desparasitaba. Lo hice hace poco. Y a los pacientes no los mandas desparasitarse. No siempre, pero es algo que sí puede servir. Es algo que voy a empezar a implementar. Sí, Sí, es algo que les puede servir. me ¿Con qué quedó, te me dejó pensando y me desparasites? dijo, desparasitarte y luego ya, no, te quería preguntar cómo la ves tú con esto de él, porque hablando de suplementos y eso, o sea, que sí te tienes que tomar y que no, la quermancia te sirve porque dijo, o sea, sirve, o sea, el butirato, pues yo como mantequilla. Sí. ¿Cuáles de verdad sí funcionan? O darles probióticos, por ejemplo, a la hermana de Galo, Conchita, que acabas de ver, con tanta cosa en la cabeza y todo, o sea,
¿Le funciona a ella ciertos suplementos así para la microbiota, desparasitar, o no? O sea, es esa Ahorita con ella, parte. primero que ella debe de hacer cetosis. Lo que pasa es que todo eso es un camino. O sea, primero lo primero, luego lo segundo, luego lo tercero. Lo que pasa es que abrumamos a todos con 20.000 medicamentos. O sea, hay pacientes, la mayoría de los pacientes que yo tengo, que muchos ni compran los suplementos y ya encontraron un 80% de mejoría. Es lo que O te sea, quería preguntar, porque yo te veo, o sea, sí, yo también pienso eso que tú, o sea, al final, yo creo que se te mejora la microbiota, se te mejora el intestino a fuerzas, o sea, tiene que haber mejoría a fuerzas. Ya tú les vas sin apretando suplementos. tuercas al que se queda de necio, le vas dando de que a lo mejor un probiótico o así. Sí, Primero claro. empiezas con eso, si quieres hacer esto, le vas así, ¿va? Ok, Sí, así. Es que eso es lo más importante. Primero, o sea, que vea que no es lo que toma, que vea lo que dejó de hacer. ya, Los pacientes tienen que ver que dejar de hacer eso es lo que les mejora la vida, no lo que hacen, no lo que se están metiendo. Y entonces haces un condicionamiento en tu cerebro de que, esto es bueno para mi salud. No, ni madre, dejar de hacer todas esas porquerías son buenas ya, para tu salud. ya. Y en ese camino de ir buscando y todo, va pasando el tiempo y, oye, ¿sabes qué? Me he sentido así, así, así. Bueno, implementa esto, vamos a ver si te Ya. sientes mejor y No, así, sí, claro. tienes razón, porque yo nunca me desparasité, o sea, y me alivié. O sea, Yo no, tampoco, yo tampoco. Lo hice hace poco. bueno. Ahorita, entonces te digo, o sea, a veces sí, No, sí eso que tiene... te pregunto porque luego te aceleras, pues, como que quieres, y luego al final, no, sí es cierto. Y luego quieres, y no, sí es cierto. Oye, te quería preguntar, ¿cuál es la táctica que usó para acordar algo que ella tenía tan bloqueado en su cabeza? ¿Qué hizo? Son como Sacarse de onda cuando ella se sacó de onda cuando yo le dije, ella dijo, ¿cómo lo sabes? Me dijo, ¿Qué es sí, lo que hizo? Es una. psilocibina, psilocibina. La psilocibina es un alucinógeno, son Ah, hongos. Es lo que la psilocibina se utiliza mucho en Oaxaca y son algunos lugares llaman chocongos. ¿Mm? ah, no manches. No, pues no, no voy a hacer eso. ¿Y a poco sí te sacan a poco? Pero espérame, está súper bien documentado, ¿eh? Yo ya estuve estudiando bien cómo es eso. Eh, Mira, imagínate que tú tienes en tu cerebro una parte donde están todos tus recuerdos, tus memorias y todo. Cuando tú duermes, tu parte humana, tu parte consciente, tu parte racional Ujú. se desactiva, por decir, se inhibe. Entonces eres capaz de ver cualquier cosa. Puedes ver dragones, puedes volar, puedes ver Ok, a alguien sí. ya muerto, puedes muchas cosas, ¿no? Que de alguna manera, ¿por qué lo puedes hacer? Porque tu cerebro, que cuando estás despierta dice, a ver, güey, eso no existe, no manches, eso no lo veo, no existe, ¿no? Esa parte de tu parte racional está desconectada. Entonces te vuelves una mente que cree en todo. No, no hay cosas irreales, todo es real, ¿no? Ok. Todo lo que está en tus pensamientos es posible porque no tienes eso de eso no existe, ¿ok? Entonces, cuando tú te despiertas, eso se tiene que activar. Se activa y es donde dices, no, no estoy viendo eso, no, no. O empiezas a pensar, oye, ¿cómo me voy a ir al trabajo? Ay, creo que voy a agarrar mi nave espacial que tengo en mi cochera y voy a ir volando. O sea, Ujú. pero cuando empieza a fallar tu parte esa, puedes tener un infarto, puedes tener, los hongos hacen eso y así, puedes creer en todo. Entonces, lo que hacen los hongos es tú estando despierto, teniendo zonas de esta parte del cerebro que te hacen estar despierto, o sea, teniendo activadas esas partes que te tienen despierto, como que apagas esas otras partes del cerebro de cuando estás dormido, cuando Ajá. sueñas, lo que te hace decir esto no puede ser, las tienes inactivadas. Entonces, ¿qué pasa? Que también muchas cosas que tú conscientemente tienes olvidada o que en algún momento de tu vida conscientemente decidiste olvidar, Ya. Ujú. y al haberlo hecho tan poderoso, al haberlo hecho de tan chico, que es cuando estás haciendo conexiones y es cuando estás haciendo cosas demasiado fuertes en tu cerebro, el mismo mecanismo por el cual la gente viejita se acuerda del pasado, porque lo tiene literal, o sea, literal es un reflejo, esa memoria es un, pero la olvidaste, la cerraste y hubo demasiada fuerza para cerraste. La teoría de esto, que la verdad está cañón, porque sí he escuchado eso en otros pacientes, es que desinhiben esa parte que tienen
bloqueando eso, porque a fin de cuentas, ¿quién lo bloqueó? Tu parte racional, tu parte consciente. Reprimir esa parte racional, pues todo puede ser. Entonces, eres capaz de tener, es donde la gente dice que tiene experiencias religiosas, es donde dice que la gente empieza a tener estas visiones y empieza a tener estas cosas. Es la explicación científica de eso, que a fin de cuentas tú puedes decir, entonces todos los que tuvieron visiones con Dios, todo eso no son reales. Pues dependiendo de qué punto de vista lo veas, porque a lo mejor Dios hizo que pueda verla, ¿no? O sea, cada quien, porque tú, es como dicen, oye, ahora entiendo por qué hay milagros de santos, porque estoy viendo es ahorita lo que la dieta keto hace, la dieta carnívora hace, que gente con enfermedades incurables, enferma, decidió aceptar una nueva terapia, cómo es que esa persona tan así decidió hacer cosas que los doctores le decían que no haga. O sea, a fin de cuentas lo puedes ver desde muchas perspectivas. El milagro puede ser que te hayas atrevido a hacer X cosa. Aunque tengas una explicación científica, pues a lo mejor dices, bueno, el milagro fue que fuiste en contra de la corriente. ¿Por qué lo decidiste hacer? Sí. Eso es un milagro. El milagro es que hayas decidido salir de la caja. Entonces, si bien la ciencia puede explicar químicamente qué pasó en tu cuerpo, entraste en cetosis, lo que tú quieras. A ver, hiciste algo poco convencional, poco ortodoxo. ¿Y por qué lo decidiste hacer? Pero bueno, entonces el tratamiento con la psilocibina es lo que hace. Activa unos receptores, aumenta tu dopamina, la dopamina aumenta tu creatividad, aumenta tu motivación, al mismo tiempo que aumenta tu, tus receptores de serotonina, que son receptores de serotonina uno y 2. Ujú. Y esos receptores de serotonina pueden ser capaces de crear todo este ambiente y se supone que los ves. O sea, las drogas como el LSD y muchos de esos así funcionan, activando estos receptores. Pero es Entonces, ella, para hacer esto, para acordarte de algo, porque yo me imagino ¿viste que le pregunté? ¿Viste que que le pregunté? Le pregunté cuánto tiempo te preparaste. sí, Le 4 dije, meses, dijo. me dijo 4 meses. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar en todos tus traumas que hayas tenido en tu vida, que identificas, no pueden estar presentes, tienen que estar completamente superados. Ahí vas a hablar con el inconsciente. Ahí Mm. vas a hablar todos tus miedos, todas tus fobias. Oye, me dan miedo las arañas. Oye, me da miedo caerme de un edificio. O sea, todos esos miedos los tienes que suprimir, porque si no puedes tener el peor viaje de tu vida. Y puedes vivir realmente, que te come un monstruo, que viene el demonio, o que viene esto, o que viene el chamuco. O sea, porque eso, ¿qué es lo que hace? Deja liberar toda tu parte racional. Sin embargo, tus pensamientos, si son negativos, vas a tener el peor viaje de tu vida. Entonces, tienes que tener todo en orden antes de entrar en ese viaje. Me muero. No se me Sí, hace muy... tienes que tener. Y es diferentes tipos de chocobongo, o es chocobongo que están dando en todas las bodas ahorita. No, 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 no manches, nada que ver con eso. No, no, no. Lo hacen súper bien los chamanes. Bueno, los chamanes lo hacen muy bien. Y ellos lo hacen también en un ambiente controlado. Los chamanes, o sea, lo hacen así, puta, con la naturaleza, con todas estas cosas. Agudizan mucho tus sentidos. Literal, ves un elefante y crees que es, no sé, un dios. O sea, y de ahí viene la teoría muchas veces de los dioses de la tierra, de la naturaleza y todo. Los hongos han estado con nosotros desde siempre. ¿Lo has hecho? No, 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 y No, no me yo atrevo. tampoco. No, No, nomás. oye, pero ¿sabes qué? Te digo, no considero ahorita, o sea, digo, a ver, no soy negado a si lo necesito, pero digo, doy gracias a Dios que siento que las cosas en mi vida están bien, digo, tengo estrés, todo eso. O sea, eso lo vas a hacer para identificar, o sea, algo en tu salud que verdaderamente no mejoras y ya hiciste todo, Ya. ¿no? Y entonces a lo mejor es algo acá y tengo que superar traumas, pero pues si tú dices qué trauma, o sea, ahorita tengo, digo, 20,000, pero creo que ahorita no están frenando mi convivencia con mi esposa, con mis, o sea, ya sabes, o sea, eso tiene una Te quedaste indicación. congelado. O sea, tienes que tener algún problema a Ya, resolver, fuerte, obviamente, pues algo fuerte. Ya, que no identificas de dónde, ¿no? ya. Los Sí, vi, sueños vi, también vi, se vi pueden uno interpretar. una que tenía como algo muy rígido, una enfermedad muy fea, que haciendo algo así, como que también se alivió. Se está utilizando un Entonces, montón, se está pues qué utilizando bueno. un montón, se está Oye, haciendo un Doc, ¿qué te montón. iba a decir? Pues, bueno, yo hablé con ella hoy y me dijo que sí quería, no quiere ser carnívore, que despacito. Ella aparte como que se pregunta como que con eso de que el cuerpo te contesta y así. Keto y me dijo que a partir del 4 de septiembre porque tiene su cumpleaños y que no sé qué. Sí lo dijo. Y ya le pedí que pidiera el Keto Mojo, le pedí que se pusiera el glucómetro por mientras, aunque se festeje. Y me dijo que sí. Sí, está bien. Sí. Latinas y que le está ganando. Yo le puse, le dije el curso del Cardiovascular Disease de Nutrition Network. Le mandé algo le puse cosas que me han salido del colesterol y todo, como para no convencerla que lo lea.
y ya que yo voy a hablar con ella después. Si siga León, pero con estatinas, tú se las vas a Exacto. dar. Eso, Así. eso es lo Ah, que le bueno, voy a decir. Me dijo que quería, que iba a esperar, no sé qué. Yo ya se las iba a poner. Yo ya se las iba a poner. Yo ya se las iba a poner, las estatinas. ok. Y Pero tengo, ahorita, dime, es que vi a Nick Norwitz, vi un paper que sacó en donde las estatinas significativamente reducían tus propios niveles de GLP-1 en tu cuerpo. O sea, prácticamente las estatinas reducen tu propio, alteran tu microbioma y reducen tus niveles de GLP-1. Entonces, él en ese paper encuentra que ese bajón se corrigió tomando algo que se llama ácido urodesoxicólico, que es un ácido, que es una cosa que alimenta el microbioma. Entonces parece que las estatinas alteran tu microbioma, hacen que tus niveles de GLP-1 se vayan para abajo y se puede revertir consumiendo el ácido urodesoxicólico. Y tiene un montón de sentido porque la gente considera que las estatinas aumentan tu resistencia a la insulina. Y puede ser que la manera en la que las estatinas aumentan la resistencia a la insulina sea por medio de esa vía, por medio de la alteración de GLP-1. Está interesante. órale.